punto de vista anatómico o desde el punto de vista funcional? ¿Cuál sería Desde el punto de vista anatómico se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y desde el punto de vista funcional en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Nosotros más que nada nos vamos a abocar lo que es, o sea, cuando vean sistemas sobre todo, pero más que nada la división anatómica, porque es lo que más nos importa en este momento, sobre todo para ver histológicamente. En el caso del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, ambos comparten célula en común, que es la neurona, pero ¿en qué se diferencian? En las células de la glía, o sea, células de sostén. Entonces, ¿qué células de sostén va a tener el sistema nervioso central? Los oligodendrocitos, pero que siga mi compañera. Bien. Oligodendrocitos, astrocitos, células microglía y células ependimarias o ependimocitos. ¿Bien? Las células ependimarias son las que van a tapizar las cavidades del sistema nervioso central. Y son células tipo epiteliales, ¿sí? No es un epitelio típico. Las células ependimarias no son el epitelio típico porque son células cilíndricas bajas o cúbicas altas, depende en qué porción estemos viendo las células ependimarias, pero no son un epitelio típico, acá tiene para mostrar, porque no están apoyadas sobre una membrana basal. Bien, ¿se acuerdan que cuando vimos tejido epitelial dijimos que todos los epitelios van a descansar sobre una membrana basal? Lo que ocurre en el caso de las células ependimarias es que no descansan sobre la membrana basal y por lo tanto no son consideradas un tejido epitelial típico. Son tipo epiteliales o creo que en algunos lados le llaman epitelioides, pero no es un epitelio clásico. Este es de los preparados de la cátedra, o sea, del atlas de la cátedra, que le aparecen las carpetas en PETCO. Son imágenes, algunas de preparados que van a ver en las clases presenciales y otras son sacados de atlas virtuales. Sí. No, los que se toman son los que están en PETCO, o sea, estos, por ejemplo, son los que ven en la cátedra, y estos que están acá abajo son los sacados de atlas virtuales. Entonces, pueden entrar ambos. ¿Sí? Creo que en PETCO tienen el link de 2 o 3 atlas virtuales. O sea, miren los 3, porque estas imágenes son de cualquiera de esos 3 atlas que están virtuales. ¿Pero Y los otros... ¿La prueba es virtual? No, en realidad el parcial en teoría va a ser presencial. O sea que van a ser con los preparados que van a ver al microscopio. Pero bueno, no sé bien todavía cómo es el protocolo para el parcial presencial. Bueno, estas son las células, los ependimocitos o células ependimarias, epitelio ependimario, que como les decía, fíjense que no, cuando deberíamos, la membrana basal si bien no se ve, pero cuando vemos un epitelio, como vimos la semana pasada, se ve la división o la distinción o la separación entre lo que es epitelio y el resto del tejido, que suele ser tejido conectivo. En este caso, tenemos tejido nervioso que está luego de ese tejido epitelial, o sea, subyacente al tejido epitelial, tipo epitelial. Las células son cilíndricas, bajas o cúbicas altas, la diferencia acá es mínima, y no poseen una membrana basal, es decir, que son células que no descansan sobre una membrana basal como los otros epitelios. Esa es la diferencia con todas las definiciones que vimos hasta ahora de epitelio. ¿Puede ser que descansen sobre unas prolongaciones que dan los astrocitos? Sí, exactamente. Están directamente
están conectadas con los astrocitos directamente. Entonces, Claro, hacen como un revestimiento, puede ser. sí. Los astrocitos, ¿qué estructura tienen? No sé si vieron el dibujito o la imagen. Son los que tienen como una forma de estrella, o sea, forma estrellada. Claro, son como que tienen varios bracitos, digamos. Y esas Son como, prolongaciones, como unas arañas, más o menos. Arañitas. claro. Sí, tienen como que fuesen arañas, sí. Esas prolongaciones le permiten unirse o entrar en contacto con, por ejemplo, con células como las células cilíndricas, células ependimarias, o también entran en contacto con qué otro componente del tejido. Como el tejido nervioso es un tejido que recibe irrigación, no recibe irrigación. ¿Con vasos puede ser sanguíneos? Exacto. Barrera, ¿Cómo? a la barrera puede ser, Claro, forman sus la prolongaciones, barrera. Ah, se unen a vasos sanguíneos y forman parte de lo que es la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Eso, la barrera hematoencefálica la vamos a ver bien cuando veamos sistema nervioso, pero ustedes ya vayan asimilando que hay en muchos sistemas vamos a ver barreras. Barrera hematoencefálica en lo que es nervioso, barrera hematotesticular cuando veamos reproductor masculino, ¿sí? Todas las barreras son componentes importantes del sistema que hay que saberlos. Entonces, cuando les pregunten sobre barrera hematoencefálica, cuando veamos sistema nervioso, tienen que saber quiénes son los componentes. En este caso van a ser los astrocitos, la capa epitelial del vaso sanguíneo, ¿sí? O sea, ¿cómo es? Endotelio, casi me sale endometrio, endotelio del vaso sanguíneo, o sea, del capilar. Esos van a ser componentes de lo que es la barrera hematoencefálica, ¿sí? El astrocito es una de las células de tejido nervioso que forma parte de esa barrera y que al formar parte de esa barrera evita que ingresen o filtra el pasaje de elementos extraños, de sustancias eh, que eviten que se mantenga un medio interno dentro de lo que es el tejido nervioso. ¿Sí? Evita que de la sangre hacia el tejido pasen algunos componentes. Para eso, para eso van a estar presentes muchas barreras en muchos sistemas. La función básicamente es la misma. Bien, les quería... en el Atlas no hay una imagen linda de las células ependimarias, por eso les mostré el que tenemos en la cátedra. Este es uno de los atlas virtuales que lo que tiene de fácil, o sea, de práctico, es que nosotros agarramos un preparado, médula espinal, por ejemplo, y nos permite recorrer todo el preparado como que estuviésemos en el microscopio. Entonces, este le sirve mucho para practicar eso, para recorrer el preparado y aprender a ubicarse en donde tienen que ver diferentes células o estructuras. Lo único que tiene toda la descripción en inglés, entonces si no se manejan mucho con el inglés, tal vez es un poco más complicado. Bien, esto es médula espinal. En general lo que es todo lo que dentro de nervioso hay una organización que el tejido va a tener sustancia, los órganos van a tener sustancia gris, sustancia blanca. La sustancia gris es donde van a predominar los cuerpos de las neuronas y en la sustancia blanca van a predominar los axones, las terminaciones nerviosas. Entonces, las neuronas son células que se caracterizan ¿por qué? ¿Qué característica principal tienen las neuronas aparte de ser generadoras de un potencial de acción? Que no se pueden dividir. Eso. También, ¿qué otra O cosa sea, más? están La muy producción de especializadas. proteínas. Tienen una vaina Producen indígena. Claro, tienen un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado. Bien, por eso, porque se encargan básicamente tienen una gran síntesis de proteínas constantemente, entonces si tienen que sintetizar muchas proteínas necesitan retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado, grande, un sistema de Golgi también grande, muchos ribosomas, y es una célula caracterizada por la síntesis proteica.
Entonces, además de eso, su núcleo es muy grande y tiene un nucleolo muy prominente. Eso es típico de la neurona, no lo van a ver en una célula de Schwann que tiene un nucleolo tan prominente o un núcleo tan grande. Bueno, un núcleo grande puede ser, pero un nucleolo tan prominente como la neurona no. Tampoco lo van a ver en astrocitos, oligodendrocitos, no se ven la célula tan grande. Entonces, eso que les... Acá, por ejemplo, tenemos, esta es una neurona, esta es otra, esta que está en el centro es otra, ¿sí? Entonces, todo esto que me está delimitando, que le estoy delimitando acá, es el núcleo. Y esto que está en el centro es el nucleolo prominente característico de la neurona. Eso me ayuda a mí a identificar que esto es una neurona y no otra célula, ¿sí? Y todo lo que está alrededor Ah, eso iba a preguntar. es el soma Es- neuronal. Ah, ¿Qué? Ah, yo iba a preguntar por las células de alrededor. Las O lo células que de tiene- alrededor. Si estoy en médula espinal, sería parte de qué? ¿Central o periférico? son las satélites, ¿o no? En el central, ¿qué vamos a encontrar? La de las glías. Claro, pero ¿cuáles son las de la glía del central? ¿Quiénes forman parte de la neuroglía central? Los Oligodendrocitos. astrocitos, los Es- oligodendrocitos. Oligodendrocitos. exacto, los que nombraron hoy, oligodendrocitos, astrocitos, microglía. eh, entonces, todas Profe, las que veo, sí. se puede decir que la neurona es polar, ¿no? Las neuronas sí tienen, sí, es polar porque tiene de un extremo el axón y del otro, en los otros extremos las prolongaciones dendríticas. ¿Y se pueden identificar en ese preparado los otros tipos de células que nombraron? No, eso le estaba por decir. Vieron que Ah, vemos núcleos alrededor, entonces sé que son células de la neuroglía. ¿Cuál es cada una? No lo puedo diferenciar. ¿Sí? No puedo, en un preparado de esto de común de hematoxilina y eosina, no puedo diferenciar entre un astrocito y un oligodendrocito. ¿Sí? Ah, Sé justo esto que iba a preguntar porque yo estaba buscando fotos de esos y no la podía diferenciar en el libro tampoco. no. Exacto. Esa más bien es conocimiento teórico, porque no lo puedo marcar en el preparado. Bien. Lo que sí yo puedo diferenciar es la neurona. Ahora, todas las que están alrededor, no podemos saber cuál es cada uno. Bien. Claro, está bien con decir que son células guía, Sí, y ahí seguro se te pregunta cuáles podrían ser que y cuáles nombras son los... cuáles. Sí, claro, ¿Sí? Eso. gracias. Y sí, cuáles son sus funciones, ¿sí? Los de la microglía que son fagocíticas, los oligodendrocitos, qué función tienen en el sistema nervioso central. Mantienen la vaina de mielina. Exacto. Van a ser, son también como no como los astrocitos, pero son similares en el sentido que emiten varias prolongaciones y se encargan de formar la vaina de mielina en el axón de las neuronas del sistema nervioso central. ¿Está? Entonces, como tienen varias prolongaciones, pueden mielinizar varios axones. Sí, En esta parte del preparado estamos en la zona gris, ¿verdad? sí. Acá estamos en la sustancia gris. Serían lo que estaría más prominente de las células glía serían los astrocitos protoplasmáticos, ¿no? Que están en la parte gris y los fibrosos en la parte blanca, ¿no? Exacto. Ah, Eso, por ¿eso lo ejemplo, tenemos que decir cuando estemos en el preparado? sí, ya Ok. vuelvo a repetir, es conocimiento teórico, pero sí lo Claro. pueden decir. Sí, pueden decir que lo que están viendo, algunos pueden ser astrocitos protoplasmáticos y si están en la sustancia blanca, fibrosa. Pero bueno, tampoco lo van a poder señalar, ¿me explico? Pero Claro. sí es conceptual. Gracias. Todo esto es sustancia gris y lo blanco sería, o sea, sustancia blanca, no lo blanco. Estas son las terminaciones axónicas. Tengo
esto, o sea, cada uno de estos que se ven como ojitos, le dicen algunos. Igual hay un montón, estoy marcando los más grandes. Esto es el axón, la parte estructural del axón, lo que se ve en el centro. Y acá lo blanco, ¿qué sería? La vaina de mielina. Bien, ¿y por qué veo todo blanco? Por el tipo porque la vaina, tipo la mielina se fue en el preparado. Bien. Tipo se ¿Alguien, degradó. ¿Alguien sabe por qué se perdió la vaina de mielina en la preparación? Debe ser porque debe ser líquida. ¿Debe ser qué? Por su gran contenido de lípidos y proteínas, o sea, Bien. glucoproteínas. Más que nada, sí, un contenido más que nada lipídico. Y entonces como veíamos con las glándulas en epitelio, cuando se hacen los pasos de preparación previa a la tinción, se va perdiendo todo ese contenido. Entonces me queda ese halo blanco alrededor del axón. No se ve la mielina. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se forma, cómo la célula de Schwann forma la mielina? Se va plegando sobre sí mismo. Bueno, no será así, pero... Va emitiendo una prolongación o sea, el axón como que se mete en un surco de la célula de Schwann va prolongando su membrana, el citoplasma, y se va enroscando alrededor del axón. A medida que se va enroscando, también el citoplasma se va extrayendo, porque no queda tanto citoplasma en esa prolongación, en ese enroscamiento. Entonces, todo el contenido que queda formando la vaina mielina es todo ese contenido lipídico de la membrana de la célula que se fue enroscando. Y aparte glucoproteínas también. Que forma un súper enrollamiento sobre el axón. Y es una célula de Schwann la que va a mielinizar un axón. Los axones son súper largos, entonces no es que una sola va a mielinizar todo el axón en su longitud, sino que una alrededor del axón y al lado hay otra y al lado hay otra. ¿Sí? O sea que a lo largo del axón nosotros vamos a ver varias células de Schwann una al lado de la otra. Ahora después vemos nervio periférico. Ahora, en cuanto a lo que es, volvemos a lo que es estructura de la neurona. Acá hay otras que se ven mucho mejor. Entonces, tenemos lo que es el núcleo. Esto sería el nucleolo. Todo esto es el soma. Fíjense que yo puedo ver algunas prolongaciones que salen de la neurona, como en este caso, o en este caso. Pero no puedo ver toda la neurona completamente, entonces no puedo ver totalmente las dendritas. ¿Sí? Puedo, en este sector, por el espesor de la prolongación, puedo decir que de ahí, que esta es la región del cono axónico, del cual va a salir el axón, pero no estoy viendo el axón completamente, ¿sí? Entonces no, la mayoría solo van a ver el soma. Estos corpúsculos que se ven acá, estos gránulos, son los corpúsculos de Nissl, que se llaman así, que aquí entonces representa. ¿Qué estamos viendo? ¿Tiene que ver con los retículos, puede ser? Bien, O el sí. aparato de Golgi. Los ribosomas también puede ser. Que estén También. compuestos. El retículo endoplasmático rugoso. Bien. ¿Qué tiene el retículo endoplasmático rugoso? Ribosomas. Ribosomas adheridos. Bien. Entonces, una célula que sintetiza proteína constantemente, muchas proteínas. Entonces, tiene un retículo endoplasmático rugoso grande, bien desarrollado, muy desarrollado, como dijimos hoy, muchos ribosomas, y esa cantidad de retículo endoplasmático rugoso tiene tantos que se forman como cúmulos y tienen afinidad tintorial. Entonces, en las neuronas, algo característico que se puede ver en todas las células, vamos a ver retículo endoplasmático rugoso, pero no hay ninguna célula como la neurona en la que se vean realmente los cúmulos o cómo se tiñen el retículo endoplasmático, ¿sí? Esos son los corpúsculos de Nissl, que toman el nombre de la persona que los definió. ¿Bien? Esa es otra característica de neurona en cuanto a su estructura y en cuanto a su definición histológica, que es lo que podemos ver. En la neurona podemos ver el núcleo,
los corpúsculos de Nisser, que son el retículo y los ribosomas, y algunas de sus prolongaciones. Ahora, ¿por qué sintetiza tantas proteínas la neurona? ¿Qué tiene en su citoplasma? ¿Qué tiene en sus prolongaciones? Porque puede ser porque usa aminoácidos como neurotransmisores. Sí, los neurotransmisores son proteínas. Claro. Sí. ¿Qué más? ¿De qué tipo puede ser la sinapsis? La que usa neurotransmisores, ¿cómo se llama? Química. Química. Bien, tenemos la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica es más animales, de animales superiores, otro tipo de organismos. Puede La ser por los sinapsis canales transportadores que tiene tantos retículos. también, pero ustedes piensen, cuando ocurre la sinapsis química, ¿sí? Tenemos el botón sináptico, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los componentes de la sinapsis? Los neurotransmisores y Los canales. El calcio. Sí, los canales que generan la despolarización, o sea, se abren y van despolarizando la membrana, pero Las vesículas presinápticas. también. vesículas presinápticas, ¿qué más? La sinapsis, ¿entre quiénes ocurre? ¿Entre un axón y quién? Las dendritas. Bien, axodendríticas entre axón y dendritas, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de sinapsis puede haber? Axosomáticas. Axosomática, es decir, entre el axón y el soma de una neurona. ¿Qué más? Y axón con otro axón. Axosónica. Axoaxónica, bien, entre dos Pegado axones. al micrófono. Entonces, tenemos la región presináptica y la región postsináptica, ¿sí? La presináptica es la que va a enviar esos neurotransmisores y la postsináptica es la que lo va a recibir, ¿sí? Entonces, los neurotransmisores viajan en vesículas, se adhieren a la membrana presináptica, se fusionan, la membrana se abre, libera los neurotransmisores y esos neurotransmisores son recibidos en la membrana postsináptica por receptores. ¿Bien? Ahora, todas esas estructuras involucran proteínas. Los receptores tienen estructura proteica, los neurotransmisores son proteínas. La fusión de membranas, les voy a compartir, la fusión entre membranas, entre la membrana y las vesículas, involucra también proteínas. A ver si tengo acá. Involucra un complejo proteico, que después lo van a ver en la bibliografía, tampoco es importante que se lo sepan con tanto detalle, pero las proteínas NARES, ¿sí? Que van a ayudar a que las vesículas se puedan abrir hacia la membrana postsináptica. Entonces, son muchos complejos proteicos que están involucrados en todo el proceso de transmisión de los impulsos nerviosos, en la recepción y la transmisión. Entonces, por eso la neurona es una célula que necesita sintetizar muchas proteínas. Además, esas vesículas, ¿cómo viaja hasta el botón sináptico? Si es sintetizado en el soma. Los neurotransmisores, ¿cómo viajan hasta el botón Se sináptico? desplaza por el citoesqueleto. Por el citoesqueleto. Necesitas sintetizar los microtúbulos y los microfilamentos. Bien, exactamente. En este caso, en realidad, las neuronas tienen unos filamentos intermedios que tienen un nombre específico, que son los neurofilamentos. Y además tienen los microtúbulos. Los que más le van a ayudar a transportar vesículas van a ser los microtúbulos, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos cómo es la conformación de un microtúbulo? Ayer creo que vieron citoesqueleto o no vieron el TP. Tubulina, puede ser. Son 8 pares, si no me equivoco. No, 9 pares 9 pares. 9 pares. y 2 centrales. 3. Exacto. Es 9 más 2. 2 era, sí. Bien. ¿Y qué pasa en el caso?
son polares, tienen un extremo diferente al otro. Tienen extremos Tienen un diferentes. extremo. Uno más y uno menos. Bien. Y tienen Acá. polaridad inversa, se dice. Y el Esto- extremo más es el que se va polimerizando y va creciendo. Y eso. Bien. El extremo positivo es el que es a donde se van adhiriendo los dímeros de tubulina, ¿no? Y el negativo, el extremo negativo, es el que está adherido al centro organizador del microtúbulo. Entonces el microtúbulo va a crecer hacia el lado positivo. En la neurona tenemos regiones donde los microtúbulos están en forma, ¿cómo es? Esparcidos en forma más homogénea, es decir, que van de negativo a positivo, como es el axón, y luego tenemos en la dendrita, tenemos mezclas de microtúbulos que van de negativo a positivo y microtúbulos que van de positivo a negativo, ¿sí? Entonces, el movimiento en la dendrita y en el microtúbulos es un poco diferente. ¿En qué sentido? ¿Qué proteínas motoras están involucradas en el movimiento a través de los microtúbulos? La Deben dineína hacer, y la pero- quinesina. Bien, la dineína y la quinesina. La quinesina va a mover las vesículas hacia el extremo positivo, es decir, No las hacia... acordaba, pero las vi ahí. Estaba la misma que vos. Alguien se dio cuenta que decían en la imagen. Las quinesinas van a mover las vesículas hacia el extremo positivo y las dineínas hacia el extremo negativo, ¿sí? Entonces, si el axón recibe neurotransmisores, los va a transportar gracias a la dineína hacia el soma neuronal. Mientras que las que necesiten irse hacia el botón sináptico van a ser transportadas gracias a la quinesina hacia el botón sináptico, ¿sí? Desde el soma hacia la sinapsis. En las dendritas, como la conformación o sea, la ubicación de los microtúbulos es más mixta, la que se encarga del movimiento vesicular en las dendritas va a ser la dineína, principalmente, no la quinesina, ¿sí? Pero nada, diferencias estructurales que hacen a que la dendrita sea sensitiva, receptora de estímulos, el axón es más el que transmite el impulso, esos estímulos e impulsos, ¿sí? Entonces, estructuralmente esto tienen que ir asociándolo con citoesqueleto. Citoesqueleto vayan asociando con casi todos los temas de realidad que vamos a ir viendo. Bien, un poco de repaso de microtúbulos y de neuronas. Ahora, en cuanto a lo que es... Profe, tengo una pregunta respecto, me hizo acordar cuando dijo sensitivas. Por ejemplo, las neuronas que son aferentes, digamos, tienen las dendritas sobre el órgano, digamos, sobre el órgano que les emite el impulso, y los axones van hacia el cerebro. Las aferentes, pero no. O sea, Porque, siempre o el sea, impulso... Sí. perdón. No, decime. No, o sea, porque yo, las eferentes tengo claro que está el soma en un ganglio y de ahí sale el axón hacia un órgano, o hacia un músculo, hacia lo que fuere, o hacia hacia otra neurona. Pero eso serían las eferentes, cuando el impulso va desde el sistema nervioso central hacia donde fuere. Pero cuando es al revés el viaje, digamos, cuando son neuronas aferentes que están dispuestas al revés también las neuronas, Claro, vas al sistema nervioso central. tienen las dendritas, por ejemplo, Pasa que vos tenés también neuronas que no todas las neuronas tienen muchas dendritas. Hay neuronas que tienen un axón únicamente, que son las pseudo-unipolares, que van a tener, entonces depende, van a tener terminaciones sensitivas y terminaciones aferentes y terminaciones eferentes, ¿sí? Y las dendritas,
el impulso lo van a recibir a veces también de un axón, por esto de la sinapsis axo-dendrítica. No es que la van a recibir solamente desde el órgano. Pero, Reciben por también. ejemplo, a mí me duele el hígado, Sí. porque comí mucho chocolate. O sea, hay una neurona que tiene las dendritas sobre el hígado y me manda el impulso así hasta el sistema nervioso central. Sí, algo así, sí, la manda para procesar la información. Claro, por eso, o sea, es muy simplificado, pero el recorrido es el inverso, es desde el órgano, dendritas, soma y axón. Sí, algo así. Bien. Bien. Ahí siguen viendo ¿ven el preparado? Digo, el Atlas o les apareció un PowerPoint. Ya me olvidé si compartir. El Atlas. El Atlas. Bien. Salgo de vuelta. Bien. Vieron que hoy yo les mostré los ojitos estos que se ven. Acá se ve un poco borroso, pero esto es lo mismo, solo que sacaba una foto fija. Esos halos blancos con el axón adentro, o sea, las terminaciones axónicas, estos son cortes transversales de las terminaciones nerviosas, ¿sí? Entonces, a un corte transversal estoy viendo adentro del axón la vaina mielina que en realidad no se ve, y alrededor estaría la membrana de la célula de Schwann. Ahora, si yo me voy a lo que es un corte longitudinal de un nervio, voy a ver esto. Los núcleos de la célula de Schwann, es decir, que está el nervio y apoyado al costado están las células de Schwann. Estos son los núcleos. Y estoy viendo también la membrana de la célula de Schwann. En este espacio en blanco estaría la mielina, y por el medio se ve el axón. ¿Sí? La unión entre dos células continuas de células de Schwann, o sea, donde termina una y empieza la otra, es el nódulo de Ranvier. ¿Logran identificar? Igual esto es una imagen fija, ahora lo vamos a ver en el Atlas, que se ve un poco más menos distinguible. Sí. El nódulo, por ahí debería saberlo, pero no lo sé, por eso lo pregunto. ¿El nódulo de Ranvier qué función cumple? ¿O por qué está ahí? El nódulo de Ranvier son zonas donde terminan las células de Schwann, es decir, que ahí termina la vaina de mielina de una célula de Schwann y comienza después la otra, ¿sí? Como las regiones donde no va a haber mielina. ¿Qué pasa? Como un punto de unión puede llegar a ser, pero donde no hay mielina, pero es un punto de unión entre esas dos células. Claro, pero no es que están íntimamente, no están íntimamente unidas, no es que están unidas entre ellas, sino que son regiones donde no hay mielina. Sigue siendo el mismo axón. Sigue siendo el mismo axón, pero en esa pequeña porción no hay mielina, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿en qué sentido favorece esto al impulso nervioso? Va a ir más rápido. Exacto. Claro, porque lo hace como a saltos. Claro, como que va a ir. No es que salta, pero es una manera de decirlo, que va a ir rápido. Claro, es como se dice. Tiene más canales de sodio que despolarizan la célula más rápido, entonces el impulso se transmite más rápido a lo largo del axón, desde el soma hacia el botón terminal. Claro, es como que la señal, en la porción que hay mielina, pasa directamente al nódulo de Ranvier, salen los canales, se despolariza la membrana, pasa directamente al otro. Si no estuviese la vaina de mielina, es como que el impulso va a tener que abrir y cerrar canales cada vez, como que tuvieses que hacer, como que tuvieses que abrir una puerta al lado de la otra para llegar a destino, mientras que con la vaina de mielina, y que haya puntos donde no hay vaina de mielina, como son los nódulos de Ranvier, yo, no sé, abro esta puerta y salto 10 puertas más allá y ahí recién salgo. Entonces es más rápida la comunicación de esa forma. Tienen más canales, el impulso corre más rápido. Se dice saltatoria porque es como que pasara de un nódulo al otro nódulo al otro nódulo. Pero en realidad no es que los iones van saltando, van pasando por el axón. Solo que pasan se abren recién los canales en cada nódulo de Ranvier. Y es donde se despolariza la membrana y se liberan los iones.
y intercambian la polaridad. Por eso el impulso corre mucho más rápido en las vainas en los axones mielínicos que en los amilínicos. ¿Y esto qué, profe? Cualquiera. Bueno, pero esto quería marcar. No sé, lo afuera, lo de... Esto oscuro, en realidad lo oscuro, lo que está dentro. Está ¿Lo dentro. rosadito? Sí. Y parte del citoplasma de la célula de Schwann que se tiñó. Ah, ok. Lo mismo acá, esta parte acá. Profe, pero la vaina de mielina no se coloca blanca. Sí, la vaina de mielina sí, pero ustedes están viendo, acá están viendo el nervio a lo largo. Entonces hay parte de la célula, parte del citoplasma de la célula que algo se ve, algo quedó y algo se tiñó. Y aparte, no se ve muy bien, pero hay partes, esto es nervio periférico, y el nervio tiene una conformación de que alrededor del nervio vamos a tener, solo van a ver el sistema nervioso, pero por ahí si leyeron todo el capítulo, alrededor del nervio vamos a tener, de la fibra nerviosa individual vamos a tener tejido conectivo que lo va a rodear, que es endoneuro, luego tienen esos nervios se juntan y forman un haz nervioso, luego forman un fascículo, y también tienen alrededor capas de tejido conectivo, endoneuro, perineuro y epineuro. Sí, no me confundo el orden. Entonces también se ve en algunas partes, depende qué parte del corte de nervio estemos viendo, algo de tejido conectivo. Este es, bueno, la imagen fija, la cátedra se ve así tal cual, es un lindo preparado. Y el del Atlas lo van a ver un poco distinto, porque no se nota tanto las uniones, los nódulos de Rambier no se notan tanto. ¿Están viendo ahí el de tejido nervio periférico? Sí, profe. Bien. Acá sería un nódulo de Rambier. Acá otro, vieron que se nota mucho menos en este preparado. Es más pequeña la unión, como se ve. Todo esto son los núcleos de las células de Schwann, y más o menos se ve el axón por el medio. Esto sería todo el nervio. Ahí está, el pulso es un desastre. Igual cuando nosotros nos tomen preparados en el parcial, vamos a tener que reconocer que esto es una estructura, digamos, de tejido nervioso, y a partir de ahí empezar a reconocer los nódulos, o nos van a decir esto es tejido nervioso y ver los nódulos, y nosotros encontramos esas cosas. No, ustedes se les da, digamos, tanto si llega a ser virtual, en teoría es presencial, todos los parciales van a ser presenciales, pero si eso cambia y llega a ser virtual es lo mismo. Se les pone una imagen, en el caso de que sea presencial se les da el preparado al microscopio, o sea que tiene la posibilidad de recorrer todo el preparado. Tienen que decir qué órgano o qué tejido es, ¿sí? En realidad por lo general se les pide qué órgano es. Cuando se ve tejido básico como nervioso, se les dice, acá tenés que diagnosticar tejido, no órgano, por ejemplo. ¿Sí? Tienen que decir qué tejido es, qué es nervioso y qué es lo que están viendo. O sea, yo estoy viendo núcleos ¿cómo sé que es tejido nervioso? Porque estoy viendo, no sé, un nervio en un corte longitudinal, porque distingo el axón, distingo las células los núcleos de las células de Schwann, distingo los nódulos de Rambier, todo eso lo tienen que decir. Claro, en los cortes longitudinales, la célula de Schwann es como que está, o sea, el axón de la neurona está en el medio de la célula de Schwann, ¿o no? Sí, más o menos, no es que o sea, lo Sí, ves lo al profe le iba a lado. preguntar yo. Ejemplo, así. ¿Cómo Claro. se supone que sabes diferenciar el corte? Porque yo, por ejemplo, no estaría sabiendo diferenciarlo. Bien. Miremos de vuelta al otro. Esto es, fíjense. Bueno,
esto es el corte longitudinal, es decir, que yo veo, por un lado, los núcleos de la célula de Schwann los veo más grandes y o sea, prácticamente estoy viendo bien definido todos los núcleos de la célula de Schwann, que son estos. ¿Sí? Son núcleos grandes, ovalados. Es decir, no estoy viendo estructuralmente los somas neuronales de la médula espinal. Si yo me voy a médula espinal de hoy, supongamos que yo le pongo esto, fíjense que se ve diferente, no se ve, o sea, no sé si distinguen, pero llegan a diferenciar una imagen de la otra. Acá no se ve algo alargado, no veo núcleos alargados. Claro, sí, acá se se ven ve como como un montón puntos. de bolitas. Claro, acá se ven como puntitos rodeados por algo blanco, por un halo blanco. ¿Sí? ¿Ese sería transversal, profe? ¿O no? Esto sería acá, igual acá estamos en médula, pero el nervio, si yo agarro un nervio, no sé, sí, un nervio, y lo corto transversal, se ve exactamente igual. Se ven los Ah, bien. puntitos con los círculos alrededor. Claro, a mí lo Claro, que me sí. pasa es que vos me decís, esto es un corte transversal de la médula espinal y yo puedo empezar a nombrar las partes. Ahora, Claro. si vos no me decís que esto es médula espinal, yo no me doy cuenta ni en pedo. Que, perdón, ¿no? Pero veo Pasa igual. Bien. Pasa igual. eso es lo que me preocupa, ¿me entendés? Bueno, No, pero profe, a ver, consideren ustedes que ustedes van por la tercera clase recién. Es normal Ah, que no lo bueno. estén identificando, o sea, si ahora a fin de año profe, me dicen que no saben reconocer un transversal longitudinal, ya es preocupante, pero estamos recién empezando, no se preocupen por eso. Les va a costar distinguirlo hasta que se aprendan bien cómo es el preparado. A mí se me facilitaría si yo pudiera ver la imagen completa, pero no sé si nos van a mostrar así ampliado, un pedacito, o se ve la médula completa. Pasa, no, de médula, los de la cátedra creo que se ven así completos. Fíjense que estos no son médulas de... Los preparados histológicos, sobre todo los que tenemos en la cátedra, la mayoría son de hámster o de rata, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ven médula y ven medio que todo el preparado en el portaobjetos, ven la formita, porque son súper pequeños, no son de humanos. ¿La médula de rata también se ve así? Sí, estructuralmente son iguales. Por ejemplo, riñón también, van a ver la forma del riñoncito en el porta, o sea, hay órganos que son súper pequeños y que se los ve. Hay otros órganos que no, que van a ver un pedazo de ese órgano, entonces no tiene la forma del órgano. Pero si es presencial van a tener, como les digo, lo bueno de cuando es presencial, por más que tengan miedo al microscopio y todo, tienen el preparado ahí, lo pueden recorrer por todos lados y van a saber distinguir si están viendo médulas, si están viendo un nervio en corte longitudinal, ¿sí? ¿Usted dice que en algún momento del preparado vamos a poder distinguir algo? Sí. Por eso tienen que usar los atlas, mírenlos y recórranlos, porque es hacerse el ojo, lastimosamente. Sí, pasa que, por ejemplo, usted marca con el lápiz y digo, ahí está la forma, pero yo viéndolo solo no me doy cuenta. Todavía al menos. Bien, bueno, por eso, recién empezamos con esto. Es normal que no lo distingan, o sea, es agarrarse o costumbre o práctica. No sé si todos les conocieron a la profesora Nora Moore. Ella decía que llega un momento en que el cerebro les hace clic y entienden todos los preparados. Pero bueno, a cada uno le llega ese momento en diferentes épocas. Ojalá sea antes del parcial, profe. Pues, ya depende de cada uno. Bueno, esto es diferente, pero cuando vemos corte transversal de un nervio, el que veíamos alargado, cuando lo vemos en corte transversal, se ve como esto. Esto es un ganglio nervioso, pero fíjense que se ven lo mismo. Vemos todo el corte transversal de los axones, vemos los axones en el medio
y alrededor la membrana de las células de Schwann. ¿Y siempre está teñido azul, digamos, lo que es el ganglio? ¿O nada que ver? No, este es hematoxilina y eosina, pero por alguna razón se ve más azulado que violeta. Profe, tengo una pregunta, ahora se lo marco en la pantalla. ¡Ay, se fue, profe! Ahí. Me alejó el preparado. Esperé que vuelva a ver la estructura que estaba viendo, porque... Ah, sí, ahí está. Esto que está acá sería la de la célula, ¿y ese sería su núcleo? No veo un núcleo ahí. A ver, te corro un poco la imagen. Sí. No, son células, son las células de la glía. Esto es ganglio. Entonces, ¿qué sería? ¿Periférico o central? Periférico. Sería periférico. Periférico. Entonces, las células que van a estar alrededor, ¿qué van a ser? Células satélites. Sí, o satélites. Las de Schwann o las células satélites. Entonces, ese núcleo o estos que vemos acá, ahí. Entonces, ese que marqué sería el núcleo de la célula de Schwann. Sí, podría ser, como está bien pegada, podría ser justo agarrar la de Schwann. Pero fíjense que por fuera también encuentran estos que son más rojizos, más acidófilos, en comparación con lo que se ve más basófilo, que es más azul. Esos son células satélites, ¿sí? Que son las células de sostén del periférico. El punto completo es la célula satélite, no es que es un núcleo, ¿verdad? Claro, lo que vemos en realidad es toda la célula con en algunas justo se ve un punto, por eso digo, se ve el núcleo. No, pero vos ahí lo que marcaste en verde es una célula completa, ¿verdad? Sí. Claro, está bien. Bien. A ver si tengo... creo que la misma que les compartí hoy en longitudinal de la cátedra, hay una transversal. Bueno, ven, es esto, es prácticamente lo mismo que estábamos viendo recién. Los ojitos esos o los puntitos con el halo alrededor. Esto es lo que por ahí les decía hoy, que el nervio alrededor tiene tejido conectivo, ¿sí? Acá ven parte del perineuro, depende en qué punto lo ven en el corte. Esto, endoneuro, perineuro, epineuro, ya lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso, en qué región está cada capa del tejido conectivo. Bueno, de corte transversal es más bien este. Esto también lo van a ver en la clase presencial, pero no es que se le toman el parcial con esta tinción. Esto es para hacer notar específicamente los corpúsculos de Neisser. Es una tinción específica, pero no es que se le va a poner en el parcial esto. ¿sí? En el parcial es todo hematoxilina y eosina. Y lo último que les iba a mostrar es lo de tejido nervioso entérico, es decir, del tubo digestivo. También lo van a ver más definido cuando veamos sistemas digestivos, que en las capas donde veamos ganglio nervioso, los plexos nerviosos se van a ver. Sí. Disculpe que la interrumpí, pero ahora que dijo digestivo, con sistema digestivo para el primer parcial, ¿puede ser que nos llegue a tomar algún preparado de tejidos y que nosotros tengamos que identificar qué tipo de órgano es el que estamos viendo? Sí, sí, por eso, ya cuando empecemos con sistemas, tienen que identificar el órgano. Ah, bien. Pero ahora en este parcial solo tejidos. A ver, claro, mirar. eso es. No, porque el primer parcial llega hasta... el primer parcial es el 13 de junio, ¿sí? Sí. Y se ve hasta sistema linfático.
O sea, Claro, no entraría digestivo, creo. entra urinario, entra genital masculino, entra Sí. algo de embrio, genital femenino y los tejidos básicos. Es decir, tienen que saberse todos los tejidos básicos, identificarlos, o sea, que le ponen nervioso, pero después ya sí entran los órganos, identificar órganos del sistema urinario, es decir, tienen que decir si es vejiga o no, si es riñón o no, y masculino y femenino. ¿Sí? O sea, van a tener que saber identificar útero, ovario, testículo. Ah, bien, profe. Bueno, Bien. gracias. Me sacó la duda. Bien. Vuelvo acá. Bien. Estos son parte de los plexos nerviosos que están dentro de lo que es colon, que vamos a ver que después van a ver el sistema digestivo, tiene varias capas. Dentro de esas capas tenemos plexos nerviosos y los... Profe, lo que vemos rojo son vasos. Pasa que también tenés tejido muscular. Ah. Pero sí. Muscular liso, ¿no? Acá estos vasos son, sí. Muscular liso, sí, perdón. Gracias, profe. Bien, esto es un ganglio nervioso. Dentro de... Profe, perdón, hay una chica en sala de espera, creo. Sí, ahí recién la admití. No sé si... No me aparece nadie más. Ganglios nerviosos son conjuntos de somas neuronales. En este justamente se ven varios somas. Hay ganglios donde no van a haber tantos somas neuronales. Van a haber 1, 2 o 3 que se distinguen y después ven los núcleos de las células de sostén. ¿Bien? Entonces, les marco para que vayan visualizando o entendiendo a qué me refiero con somas. Esto sería el soma neuronal. Este es otro. Este es otro. ¿Identifican el núcleo y el nucleolo dentro de esos somas? Sí, profe, ahora que lo Sí, marcas. profe. Sí, sí. Fíjense que es bien diferente de Creería que sí. Profe, ¿puedo Sería marcar tipo uno a ver si ese no me equivoco? puntito, Bien, una marcó el puntito nucleolo, que es y el ese nucleolo. sería el núcleo. Y eso sería el núcleo, Exacto. tipo el puntito es el nucleolo y el círculo sería el núcleo, ¿no? Exacto. Claro, lo que Ah, son ok. más Entonces sí. grandes es el núcleo. Sí, sí. Bien. Creo que sí, lo que está acá en amarillo más grueso es el núcleo. Fíjense que los núcleos alrededor son diferentes. No se distingue el nucleolo, se ven mucho más como que... No es la Esas palabra, pero serían como las más células de compacto. sostén. ¿Cómo? ¿Esas serían las células de sostén también? ¿O Esos no? serían los núcleos de la célula de sostén. Ah, ok. Bien. Eso es lo que vamos a ver en los plexos nerviosos, en sistema digestivo más que nada, que es el que principalmente es el principal sistema donde vemos ganglios nerviosos. O sea, que se vean tan bien en los preparados de histología. Profe, ¿qué sería esto? Ahora se lo dibujo. Esto. Espera, No me deja dibujar. Ahí está. espera que Esto. borro Ese triángulo. lo que ¿qué está en sería? azul. Tenés dos Sí. núcleos, son dos células. Dos Esta es una y células esta es otra. divididas. Sí, Ah, ok. justo están medio juntas, nada más. Ah. Son células que están apoyadas o alrededor del soma neuronal. Fíjense que algunas están bien pegadas alrededor del soma, como en este caso. Hay 3 o 4 núcleos alrededor del cuerpo de la neurona. Y hay otros que están más cercanos a las terminaciones, pero por lo general están bien cerca del soma neuronal. Acá también tenemos este, que está bien cercano, este. Sí, son, no sé quién. Son las células de sostén van a ayudar al aislamiento, ¿sí? de esas neuronas, aislamiento del resto del entorno, ¿sí? Necesitan mantenerse un entorno específico para que no haya intervención de otros agentes dentro de ese medio, al aislamiento, que más a la protección, a la nutrición, ¿sí? Hay células también que se van a encargar, bueno, lo que hablamos hoy de... ¿Esto sería lo de la membrana, lo que está diciendo, o acá no hay membrana? No, eso es músculo. Ah, ok. El ganglio sería esto. O sea, No,
Adentro del ganglio me refería a lo de la membrana. Ay, se Por, me olvidó el nombre que dijo mi compañero. por eso te marco, Eh, el ganglio es esto que estoy rodeando, lo que está por fuera es músculo liso. Claro, lo más basófilo, ¿no sería? A ver, de lo que marcaste. No, yo no marqué nada. Ah, no sé quién está marcando entonces. Romina creo que está marcando. Bueno, las funciones de las células sostén decíamos. Aislamiento, protección, nutrición. Después las que son fagocíticas, ¿sí? Se encargan de, también le dan protección de esa forma, porque fagocitan cualquier agente o ente extraño que pueda ingresar, que pueda atravesar la barrera. Los astrocitos forman la barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, las células sostén, por eso van a estar algunas muy pegadas a lo que es el soma neuronal, algunas eliminan también restos de, o células que ya no se, que no sean necesarias, que ya están envejecidas, que no sean útiles, o restos de algún detrito que haya ingresado a ese medio, en definitiva. Vale, eso van a estar cerca del soma neuronal o del axón. Más que nada cerca del axón, como lo vimos en lo que es nervio, todo lo que son células encargadas de generar mielina. Bien. ¿Alguna duda o algo que quieran ver de esto? El tejido nervioso es eso, de saber reconocer, a nivel de lo que es preparado, de saber reconocer las neuronas, saber la estructura, lo que hablamos de microtúbulos, de neurofilamentos, de cómo se transportan las vesículas, tipos de sinapsis, tipos de neuronas, ¿qué más? La división entre periférico y central, las células de sostén, cuáles son de cada uno, qué funciones tienen esas células, ¿sí? Pero lo Profe, que es... entonces, Sí. para para tejido nervioso, por ejemplo, cuando veamos los preparados, por más que no veamos cosas, igual hay que nombrarlas porque es la teoría que tendríamos Sí. que saber, ¿no? Exacto, eso sí. Muchas veces se les va a preguntar, o sea, cuando ustedes tengan que rendir esto, ya sea presencial o virtual, tómenlo de la misma forma. Tienen que describir lo que están viendo en el preparado, ¿sí? Ahora, en base a lo que están ustedes describiendo en el preparado, ustedes me están describiendo que están viendo tejido nervioso. Se les va a preguntar, ¿cómo sabes que es nervioso? ¿Qué estructura identificaste? Si es virtual, la neurona las pueden dibujar y marcar como están haciendo ahora. Entonces se les puede pedir dibujar. En un microscopio se les puede pedir que enfoquen una neurona y nosotros lo miramos y decimos, ¿está bien, es una neurona o no? Depende de lo que estén identificando. Pero eso, ¿qué están viendo? ¿Cómo saben que es el tejido del que están hablando? ¿Qué estructuras reconocen? ¿Qué células están viendo alrededor? ¿Qué podría haber? Y en base a eso se les pregunta. Bueno, vos me decís que ahí puede haber, no sé, células satélite. Bueno, ¿cuáles serían las funciones de la célula satélite? ¿O qué hace la célula de Schwann? ¿Cómo forma la mielina? ¿Por qué se ve blanco alrededor? ¿Por qué no se ve mielina? ¿Sí? Todo eso se le puede preguntar. Y para todos los tejidos es lo mismo, o sea, por ejemplo, tejido epitelial, tejido nervioso, tejido cartilaginoso, cualquiera, puede pasar lo mismo. Exactamente. Claro, es más que nada saber las estructuras y saber fundamentar por qué pensamos que es esa estructura. Exacto, sobre todo eso, saber fundamentar, porque sobre todo no ser epitelio. Ustedes me dicen que es pseudo, estratificado, cilíndrico, y porque lo están viendo y lo fundamentan bien, bueno, salvo que sea obviamente un epitelio plano y nada que ver con pseudo estratificado, pero si está entre cilíndrico y cúbico y ustedes me justifican por qué es cilíndrico, y bueno, está bien, ¿sí? Hay diferencias mínimas. Ustedes tienen que saber fundamentar lo que están viendo. ¿Por qué para ustedes es eso que están viendo? ¿Y qué estructuras encuentran ahí? Profe, cuando dijo diferentes tipos de neuronas, me quedé pensando, incluso eso, primero que no sé, no sabría contestar eso, pero ¿y en el preparado igualmente se puede ver eso? No, en el preparado no se puede. O sea, tipos de neuronas me refiero a, tienen las neuronas, las sensitivas y las motoras no las vamos a distinguir una de otra en el preparado. Sí, saber saber que hay diferentes tipos porque tienen diferente función después.
de acuerdo a las terminaciones. Tienen neuronas pseudo-unipolares, es decir, que tienen un solo axón, no tienen dendritas. El axón en su terminación tiene terminaciones aferentes y terminaciones deferentes porque solamente tiene un axón. Las multipolares, que son las que tienen un axón y 2 o más dendritas. Y las unipolares o bipolares, creo que, si mal no recuerdo que le llaman así, que tienen también una dendrita y un axón. ¿Sí? Esos son los tipos de neuronas. Después van a tener neuronas, las interneuronas, las sensitivas y las Profe, motoras. disculpe, esa es una de las dudas que tenía. En las pseudo-unipolares, el impulso por ejemplo, el impulso eléctrico puede ir, es bidireccional. Sí, sí, Ah, porque bien, tienen solo una terminación. Y esa está misma bien. terminación cumple las dos funciones. Está bien. Pero hay también neuronas que sean especialmente sensitivas y que tengan... Sí, sí. Bien. Sí, son las pseudo-unipolares, no son las más comunes de todas. Las multipolares son las más comunes de todas, son las que mayoritariamente va a haber. Las pseudo-unipolares son neuronas más raras, digamos. Son como no son las mismas, pero son como las interneuronas. En el libro les van a aparecer neuronas sensitivas, neuronas motoras y neuronas que son interneuronas. Las interneuronas son las que comunican entre neuronas, pero son neuronas que están más abocadas a lo que son los sentidos especiales, el olfato, el gusto, ¿sí? Entonces no es que también se encuentran en la mayoría de los órganos del sistema nervioso. Lo que más encontramos son las multipolares. Bien, esas son la parte teórica que tienen que saber. Profe, yo acá tengo una duda, voy a marcar. ¿Qué sería todo esto, todo eso que se ve ahí? Tipo, marco remal, ¿no? Pero sería todo esto, ¿cómo lo veríamos? ¿Cómo lo llamaríamos a todo esto? ¿Ganglio no era? Toda esa estructura es el ganglio. Un ganglio. Ah, como ganglio. Ah, Claro, bien. todo eso es un ganglio nervioso. Es un conjunto de cuerpos neuronales, de somas neuronales. Ah, bien. Gracias. De nada. Profe, Sí. eso que estaba marcando yo ahí son vasos sanguíneos. ¿Esto? Esto sí. No sé cuál era lo que estabas marcando. Esto acá también. Ese Ahí. también. Ese iba a Ahí. marcar. Eso es músculo. Eso es tejido muscular. Ay, se me corre. No sé por qué. Me corre la mano. Todo esto que estamos viendo acá es tejido muscular. Ujú. ¿Y todo eso rojito que está en verde? ¿Esto? Ujú. Esto acá es un vaso sanguíneo y adentro todo lo rojo son glóbulos rojos. Son eritrocitos. Profe, este era un corte transversal, ¿no? Sí, en realidad esto es un corte de colon, pero acá el ganglio se agarró de forma transversal. Ah, ok. Bien. ¿Alguna duda más? Profe, Sofía. solamente los cortes van a ser esos que nombró usted o pueden haber más. ¿De qué? Los cortes de transversales, longitudinales. Sí, no sé transversal qué. y longitudinal es en cuanto a cuando vemos nervio periférico. Después, médula lo vas a ver así como en el preparado. La médula cortada de esa No, forma. claro, sí. Y después, bueno, no entra, eso le iba a mostrar, no entra, o sea, cerebelo como órgano, pero sí puede entrar porque también es tejido nervioso. No es que tienen que identificar qué es cerebelo. ¿Qué órgano es? Pero sí diferenciar el tipo de tejido o lo que podemos ver. Sí.
Bueno, les muestro este que tiene una tinción con cristal violeta, pero acá está lo que es cerebelo. En cerebelo la sustancia gris está organizada en 3 capas, ¿sí? Son todas capas neuronales, pero hay una capa donde las neuronas se ven muy bien, se ven muy grandes, son las neuronas, no células, las neuronas de Purkinje, que son neuronas muy grandes. Esa también Sería la la mostró intermedia, ¿no? Claro, que están Gaby, acá la en el también medio. nombró. Bueno, justo este preparado tiene esta tinción que no se ve mucho la diferencia, pero tienen la capa molecular, la de las células de Purkinje está acá en el medio y la granular. Las células de Purkinje son neuronas, como que son un globo así bien grande. Están como muy ramificadas, ¿o no? Es como... Sí, tienen la característica de que tienen una terminación nerviosa y que forma como arborizaciones, entonces son muy ramificadas. En este que de la cátedra estoy segura que está acá. Pero no se ven igual así en el preparado, o al menos en ese. No, en ese porque estaba con una tinción diferente, pero en esta que es hematoxilina y eosina se ven así. Estas son las células de Purkinje. Fíjense que parecen bien un globo y la terminación. Y la terminación acá se ramifica un montón. ¿Sí? Eso es característica del cerebelo, pero eso también entra como diagnóstico de tejido nervioso, porque esto es una neurona, entonces ven que están, con eso saben que están viendo tejido nervioso. Todos son neuronas granulosas, neuronas de la capa molecular, pero bueno, estas son las más distinguibles. No sé si hay otra. Profe, yo tengo una pregunta en la teoría del libro. Sí. En lo que es en los componentes de la sinapsis química, dice que en la unión de la fusión de las vesículas sinápticas a la membrana plasmática presináptica está mediada por una familia de proteínas de transmembrana que tienen el nombre de SNARE, no sé. Ajá. Sí. Eso, o sea, está bien explicado en el libro, o sea, se considera importante la familia de proteínas. Sí, o sea, si lo saben, que sepan cuáles son las familias de proteínas está bien, pero más detalle, que profundizar más, no. Simplemente saber que son una familia de proteínas, las NARES, y les explica hay dos postulados en cuanto a cómo ayudan a la fusión de las membranas, de la vesícula con la membrana. En una es que se forma como un canal, y en la otra es que como que se unen de los dos lados de la vesícula, se fusiona con la membrana y se abre liberando los neurotransmisores. O sea, como que profundizar mucho, no está mal que lo sepan, pero no es algo que se suele preguntar. ¿Sí? Claro, gracias. Es como que profundizar un poco más que eso, o sea, simplemente saber cuáles son más o menos los dos postulados de cómo se fusiona la vesícula con la membrana, cuáles son las moléculas involucradas y nada más. No entrar en detalle de específicamente cada uno de los postulados, cómo sería, cada una de las proteínas, cómo se llama, eso ya no. Claro, eso ya es mucho. Gracias, Sí, profe. mucho. No. Fíjense acá, este es el mismo preparado que les mostraba antes, pero con menos aumento, como las neuronas son tan grandes, las de Purkinje, que se ven, igual se ve su forma, no se ve el nucleolo, pero se ve la forma de la neurona. Y, bueno, esto es cerebro, eso después con sistema nervioso lo van a ver más en detalle. Bien, ¿alguna duda de tejido nervioso? Porque hasta acá sería básicamente todo lo de tejido nervioso. No, yo quiero No, preguntar. yo no, al menos. No. Quiero Hola. preguntar, No, yo aunque tampoco.
porque no escuché la primera parte, hablaron algo de cuando vamos a Toschi, creo, porque como justo cae jueves y viernes santo, yo no sé si vamos a poder, no vamos a poder, no sé si estuvieron hablando algo de eso porque no lo llegué a escuchar. Bien, el jueves y viernes santo no, porque la facultad va a estar cerrada. Sí. Pero sí lo podemos recuperar otro viernes. O sea, con Blas lo recuperan otro jueves, que arreglan con él cuando, y conmigo recuperarán otro viernes. Ah, bien, Sí, eso quería saber. sí van a ir a Toschi el jueves 21 y el viernes 22, los 2 días. Bien, buenísimo. Hay que llevar chaqueta, vamos. Es la No, otra semana después no de sé. Semana Santa, ¿no? Claro, la semana de después de Semana Santa. No hace falta que lleven chaquetilla, ni ambos, si quieren, ni es más cómodo para ustedes, llévenlo, pero no se exige. El martes Silvia va a publicar la división de los grupos. ¿Sí? En teoría son 3 grupos, cada grupo 1 hora. Ahora, si somos más de 60, más de 70, hay que ver el uso de los microscopios, cómo vamos a hacer, porque según el protocolo de principio de año no se podía compartir microscopios. Capaz que eso cambió ahora porque también liberaron el uso del barbijo, entonces es probable que algunas cosas cambien de acá hasta que tengan clases presenciales. Pero en principio sería, cada grupo tiene 1 hora y cada uno va a tener su microscopio y no pueden compartirlo en principio. Cada microscopio va a tener su cajita con preparados. No se desesperen si el jueves no ven todos los preparados en esa hora, porque es poco tiempo, tienen el viernes para seguir viéndolos. Y si no, organizamos otro viernes para ir a Toschi y seguir mirando preparados. Profe, y ahí va a estar usted y nosotros le podemos hacer preguntas y eso, ¿cierto? Sí, eso sí. Buenísimo. Acuérdense que... Profe, Sí. ¿se puede pedir la elección del horario? Porque yo los viernes curso otra materia y llego muy justo. ¿Puedo pedir que no me pongan en el primer grupo, sino en el segundo, por ejemplo? Pasa que las divisiones de los grupos lo está haciendo Silvia. Y yo no sé cómo... pueden escribirle a ella a ver si pueden elegir. Ah, bueno, Pero, le escribo a ella entonces. Sí, porque nada, ella se encarga nos dijo que ella dividía los grupos, entonces no sé qué criterio va a tomar para dividirlos. No sé si es por orden alfabético o qué. Bien. ¿Qué profe dijo, perdón? Silvia Ávila, que es la jefa de cátedra. Genial, sí, a mí me pasa lo mismo, le voy a escribir. Gracias, profe. Bien. Acuérdense que el viernes que viene ven tejido cartilaginoso y lo van a ver con Matías Neira. ¿Sí? Se conectan al mismo horario, yo ya le avisé que la comisión empieza a las 6, así que no hay problema. Y nosotros nos vemos el viernes 22 en la clase presencial. La semana que viene TP4, ¿no? Sí, no me acuerdo el número de TP. Sé que ven cartilaginoso el viernes, el jueves ven con Blas, otro de los TP. Lo que sí, la clase presencial sí va a arrancar a las 5, porque si no vamos a terminar como a las 10 de la noche. Bueno. Sí, profe. Bueno. No, profe, muchas Nos gracias. vemos.